Nos vamos a esta hora hasta Ecuador, vamos a revisar lo que es noticia esta. Nos hace hablar del presidente Daniel Noboa. ¿Por qué? César nos cuenta. Porque se cumple un año, Andy, de que subió al mandato Daniel Noboa y muchas cosas han marcado su administración, tanto internamente el tema de seguridad, que me parece lo más destacado, el conflicto armado interno, energética que está viviendo hasta este momento y el tema de la embajada en México en el aspecto internacional. Está Rodrigo Jordán, analista político, junto a mí para poder analizarlo. Gracias, Rodrigo, por este espacio. Bien, si podemos resumir la gestión del presidente, ¿cuáles crees que son los hitos más destacados para que en este momento tenga una aceptación del 45.9%, según lo que han dicho las últimas encuestas? Así es. Lo primero que tenemos que mencionar es que Ecuador a finales del año anterior eligió un presidente sin tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Con muy poco margen cronológico y de meses para poder gestionar un país que realmente se encontraba en una crisis muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que el presidente Daniel Noboa iba a tener escasos meses para poder gestionar, por ejemplo, temas importantes como socialmente la desnutrición infantil, una crisis energética que ya la vivió también el anterior presidente Guillermo Lasso en octubre, para gestionar un país que tenía altísimos índices de inseguridad, de crisis carcelaria, de desempleo y obviamente un crecimiento económico que cada día era más preocupante. En esas condiciones es la que recibe el país el presidente Daniel Noboa. Luego de pasar un año, en nuestro criterio, el presidente saca una nota media. ¿Por qué? Porque si bien en 12 meses es muy complicado gestionar todo este tipo de problemas con efectividad, sobre todo en un año que yo digo no solo está marcado por el proceso electoral, sino también por una oposición violenta, por un país que no tiene una gran gobernabilidad. Me parece que estos 12 meses han sido muy complicados para el mandatario Daniel Noboa y saca una nota media. ¿Por qué? Porque su fuerte ha estado en el área económica, en tratar de darle viabilidad al Estado para que tenga recursos. Y obviamente se centró también en los temas de inseguridad cuando el 9 de enero declara el conflicto armado interno. Y la gran deuda me parece que es el aspecto social. No se han ejecutado medidas decisivas para que el país tenga una verdadera política de inclusión económica y social que combata la pobreza, especialmente en el agro, que llega al 66%, sumado pobreza y pobreza extrema, y me parece que esa es la gran deuda. Lo positivo, obviamente los temas de seguridad, a pesar de que eso hay que combatir todos los días, el tema económico y también ciertas iniciativas con respecto al empleo joven y a la protección de las mujeres. En ese sentido, el presidente ha sido muy pragmático a la hora de gobernar, soportando todo lo que significa el desgaste en el Ejecutivo. Y además zafándose bastante del tema del legislativo que le costó el puesto a Lasso. En ese sentido, ¿tú piensas que en un segundo eventual mandato fundamental será tener una mayoría en la Asamblea para poder avanzar en proyectos ya más amplios a largo plazo? Así es, una reforma estructural en un país puede tardar hasta 10 o 15 años. Obviamente 12 meses es un periodo muy corto, pero ya se puede ver cuál es la capacidad de gestión que tiene el presidente, especialmente en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto, por ejemplo, de institucionalidad. Obviamente ya en un periodo de 4 años será muy distinto porque no será un mandato interino. Pero lo que sí hay que decir que las expectativas de los ecuatorianos eran muy altas con respecto al presidente Daniel Noboa, porque el Ecuador venía desde el 2017 en una crisis muy importante. Entonces las personas pensaron que en un año se podría solucionar todo y eso realmente no es posible. Por tanto, ya en un nuevo mandato nosotros sí creemos que el presidente, si es que es reelecto o el próximo mandatario que gane, ya podrá tener un poco de margen de maniobra, sobre todo por algo, porque el Estado ya tiene mayores recursos para poder gestionar no solo un desarrollo, sino también una intervención en las zonas más deprimidas del Ecuador que puedan hacer, por ejemplo, que los jóvenes tengan más oportunidades y no sean presa fácil de las bandas narcodelictivas.
Para poder administrar un Estado se requiere de un número de profesionales muy importante, calificado en el ámbito técnico, sobre todo en áreas estratégicas como el del Ministerio de Energía. En muchos ámbitos le pasó factura al presidente poner a personas que no estaban capacitadas para esos puestos. ¿Piensas que con este tiempo de aprendizaje se puede fortalecer esos aspectos, aprender de esos errores y tener una gestión, sobre todo en lo más importante en este momento, que el país tendrá que afrontar una economía que tendrá que levantarse de esta postcrisis energética? Nosotros siempre hemos sostenido que el presidente Daniel Noboa aprendió sobre la marcha a gobernar. No nos olvidemos que fue uno de los únicos presidentes en los últimos tiempos que se posesionó sin tener un gabinete presidencial totalmente completo. Y realmente buscar esas personas que puedan ser efectivas, especialmente en los sectores estratégicos, fue muy difícil. Y eso obviamente le ha pasado factura al presidente, pero que hay que decir algo. A pesar de que el mandatario ha tomado medidas históricas que ningún otro presidente u otros presidentes se atrevieron a ejecutar, como por ejemplo un incremento en el IVA, el retiro en el subsidio a los combustibles, una nueva forma de tributar para las empresas grandes sobre todo. Hay que decir que aún mantiene un capital político interesante que hace que, según las últimas encuestas, esté prácticamente como uno de las dos opciones que puede pasar a segunda vuelta, juntamente con el único partido de izquierda que es fuerte, que es Revolución Ciudadana. ¿Esto qué quiere decir? Que el presidente sí ha tenido un blindaje en cuanto a su capital político, pero obviamente eso no puede hacer que se confíe, dado que al ser él un candidato presidente también es blanco de muchas críticas en relación a la gestión actual. Y sobre todo hay algo, creo que la ciudadanía clama y ruega mucho por tres cosas. Primero, por estímulo al empleo, por seguridad y también tener lo que ahora se denomina seguridad energética para que esta catástrofe de los apagones no se vuelva a repetir, y creo que el país ya ha tenido y va a tener lecciones importantes de lo que ha pasado. Gracias, me quedo con esas ideas de Rodrigo Jordán: trabajo, seguridad y energía, por supuesto, lo que queda como una de las necesidades latentes de una sociedad que aún sigue con un 45.9% calificando como positiva la gestión del presidente Noboa. Ustedes siguen desde Estudios, Andy. Gracias, César, compañero, por estas precisiones. Nos vemos enseguida.